Bueno, les cuento. Estaba armando el cronograma de la segunda parte con todo y la verdad que me faltaba un dato que no encontraba por ningún lado, que era cuándo termina el cuatrimestre. Que ahí me lo aclararon la estadística 2, que termina el 11, sí, el 11 de diciembre. Así que para terminar de armar eso, mi idea es poner al final del cuatrimestre ahí la fecha de recuperatorio, una semana antes más o menos la fecha del segundo parcial y por ahí tomar unos días después del 11, probablemente el lunes siguiente, el final, al no haber nada, digamos, nada, buen día a todos y a todas, perdón que arranqué, me mandé a hablar. Al no haber, tipo, nadie que, digamos, ningún tema de viajes ni nada por el estilo, mi idea sería eso para tener un poco de tiempo. Ya que el cuatrimestre también fue un poco corto y perdí, no sé, una clase. Mi propuesta es tomar el segundo parcial, igual ahora vamos a ver, seguramente a alguien le coincida con algo, pero si lo podemos ajustar, lo ajustamos, si no, después vemos cómo hacemos en cada caso particular. El segundo parcial el jueves 3 de diciembre y el recuperatorio el jueves 10 de diciembre. El final es a confirmar, pero sería la semana siguiente a esto, ¿sí? Más o menos. Probablemente el lunes siguiente o algo por el estilo. También dependiendo de la cantidad de recuperatorios y eso. ¿Alguien no puede en esas fechas? ¿O se le superpone con...? Porque como normalmente el examen puede ser un poco, va a durar un poco más de la una, ¿a alguien se le superpone con algo? Yo no tengo problema, profe. Ok, todo ok, buenísimo. Después por ahí vemos si alguien lo ve después el video y igual después, bueno, entonces yo con esta fecha que me voy a anotar, más tarde subo el cronograma ya completo de la segunda parte, que sería después estadística 2, sería 3 del 12, 12. Ok. Si después alguien que ve después el video o se entera después tiene algún inconveniente, lo hablamos. Yo ya está, dejo estas fechas. El 3 tengo recuperatorio en otra materia, bueno, era más. No se te superpone. O sea, no es que es inmediatamente después, por ejemplo, o no sabes si te vas a quedar recuperatorio. Que ojalá que no. Entonces el 12, pero esperaría para no tener que quedar recuperatorio. Ojalá que no. Ah, ok. O sea que tenés tiempo. Bueno, cualquier cosa que ve, si alguien ve que no va a poder, vemos, a lo mejor podemos tomar en fecha de recuperatorio el segundo parcial a quien no lo pueda dar y después, bueno, dar otra fecha de recuperatorio, eso después lo vemos, si hiciera falta. Pero bueno, casos particulares los vemos. En principio dejamos estas fechas. Sobre las fechas de parcial, los certificados del día. Los certificados no los mandé, los de ustedes no los mandé los estadisticados, hoy los mando, ¿sí? Hoy los mando porque mandé los estadisticados y después me olvidé de pasarlos a ustedes. Pero perdón si alguien necesitaba muy urgente, la verdad que se me pasó. Sobre las notas, la verdad todavía no empecé a corregir porque estoy terminando todavía los estadisticados, que eran como 80. Así que les voy a tener que pedir paciencia con eso, soy sincero. Después, les voy a subir el cronograma poniendo básicamente los temas y sobre las clases. Yo estoy grabando algunas clases, las clases que llegue a grabar las voy a subir. Las clases teóricas que no llegue a grabar las voy a dar de 9 al día correspondiente, de 9 a 11 por acá por Skype. Quien quiere se suma, va a ser un poco más interactivo que la clase teórica, pero van a ser clases teóricas que después voy a subir con las clases teóricas para que quien quiera después las pueda ver en otro momento. ¿Sí? O sea, si yo veo que una clase no llego, directamente les aviso que la voy a hacer por Skype para que quien se pueda sumar se sume y, y después las subo como clases teóricas y quedan subidas. ¿Sí? Y después tendríamos las clases de consulta, como hacemos siempre. Eh, ok, yo envié el examen por mail porque no podía acceder al formulario. Sí, me llegó uno, pero después no lo pudiste mandar. Porque, perdón. Sí, ya sé por qué no me lo mandaron, porque lo mandaron tarde, seguramente.
¿no? Profe, ¿me escuchás? Sí, decimos. Yo estuve 15, no, yo el formulario sí pude entrar, pero estuve como 20 minutos y no se me cargaba el archivo. Yo No no se sé si cargaba. el archivo de PDF era muy pesado y no se me cargaba. Y cuando se me cargó, lo pude enviar, pero ya era pasada las 2 y yo no sabía si se te había llegado o no. Entonces te lo mandé también por mail, pero tampoco sé si lo recibiste, porque como no recibí respuesta, no sabía. Sí, me llegaron un par. Lo que pasa es que sí, no les mandé respuesta, no me anoté. Si sugerencia, los que me lo mandaron por mail, reenvíenme, así me queda hoy, porque además ese día del parcial lo que pasa, no sé por qué, es que cada vez que ustedes cargan el archivo del formulario me llega un mail de error. Pero que se carga, pero no es que no se carga, pero por cada uno que carga, que completa el formulario, ahí me llega un mail con un mensaje de no se pudo enviar, no sé qué corno, con lo cual de esos días es uno tras otro de esos y por ahí se me queda medio perdido en el medio. Así que les sugiero que lo que hagan es hoy, ahora, después de la clase, manden un mail para recordarme el detalle ese. ¿Sí? Igual si está cargado en el Dale, formulario no pasa gracias. nada. Si está cargado en el formulario, si Profe, quedó cargado en el formulario no pasa nada. Sí, Pero si no, pasa que a mí me llegó el mail como que el formulario se cargó, pero como ya había pasado el horario de las 2 de la tarde, claro. no sé si fue Hasta las porque 12 hasta cuesta las un 12 y horario. cuarto estuvo abierto. Hasta las 12 y Ah, cuarto estuvo ok, abierto. entonces capaz sí entro. Sí, 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 o sea, sí. profe, buen día. Sí, Sí, discúlpame. Yo no lo pude mandar por el formulario. Igual te puse un print de pantalla de que me decía que no podía ingresar al formulario. Ahí figura la hora. Estuve tratando varias veces y llegué a la conclusión de que lo hice desde la computadora de mi trabajo y capaz que no estaba autorizado. La computadora mía se rompió y, y bueno, nada, tuve que usar esa. Yo calculo que habrá sido ese el problema porque soy la única que no pude ingresar puede y como sé ser. que hay páginas que tengo, hay páginas Norma, que, a las que no no tengo te podías, acceso. no te podías loguear a la cuenta, claro, la cuenta de Microsoft de la Facu seguramente. Sí me podía loguear a la cuenta de mail de la facultad o creo que me logueé con esa cuenta, pero me tiró un error que me decía usted no tiene acceso a este formulario. Supongo que será por eso, porque otro motivo la verdad que no. Seguramente sí estabas como logueada, como dicen por ahí, había otra cuenta abierta, porque sí, porque solamente están autorizados las cuentas de la arroba econ, digamos, o arroba, no que son arroba campus, no me acuerdo ya, arroba campus creo que son. Sí, arroba campus Ah, económica, eso. Esas son las únicas ok. que están autorizadas. Bueno, reenvíame el mail, así me queda ahora ya más a la vista y no perdido de todos esos mails el error que digo. Sí, lo volví a reenviar, ahora lo envío de nuevo. Dale, listo. ¿No hay problema con eso? No hay problema, queda tranquila. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Qué más? Cuéntenme. Les cuento cómo seguimos con los temas, mientras tanto. La clase del miércoles, que la estoy grabando, es una clase sobre simulación. Es una guía que es más para tener una mínima idea básica de qué simular y algunas cosas. Es una guía muy cortita de ejercicios eh, y tienen algunos ejercicios. Hay algunos que son más bien para hacer con R, así que les sugiero que se pongan a ver un poco de R. Es medio lo básico igual, pero bueno, por ahí les puede servir también como una excusa para sentarse a ver R, ¿sí? O sea que por ahí el tiempo que no inviertan en hacer un montón de ejercicios, como en otras guías que son más largas, lo pueden poner a ver las clases de R que están subidas y eso. Eh, no estoy seguro de qué voy a evaluar de eso todavía, después lo charlaremos, pero mi sugerencia es vayan viéndolo. La clase la voy a tratar de subir, bueno, para el miércoles va a estar, pero si puedo subirla antes, la subo antes. Eso, digamos, yo después igual les paso el cronograma, pero va a ser eso la clase del miércoles. Y la clase del jueves sería de consultas de esos temas. ¿Sí? Eh, O sea que para el tema, o sea, para la guía 4 es solo la clase de hoy. para la guía 4 es la clase de hoy, pero después, igual, como la otra guía son pocas cosas, a lo mejor tenemos tiempo también el jueves que viene, el jueves de hacer consultas de lo que quede dudas de esto. Sé que es una guía medio pesada y la clase es Y medio difícil. pesada y difícil, o por lo menos hasta que uno le encuentre la vuelta de qué se trata. Pero no se preocupen, de última el jueves seguimos con consultas de esto. Ok. Sí, sí, tranquilo. Yo tengo dudas en un montón de ejercicios, pero, o sea, si querés empezamos por el 1. Ahora arrancamos, pero no sé si hay algo más así. Bueno, y después las clases siguientes, o sea, a partir de la semana que viene,
que veré cuántas llevo a grabar y cuántas no, si no ya saben, las hacemos directo por acá, van a ser sobre modelos de series de tiempo, que son el caso de los procesos AR, los procesos MAL, los ARMA, MARIMA, todos esos que deben haber oído nombrar o no, pero bueno, que por ahí sí ya escucharon nombrar, ese va a ser un tema que nos va a llevar varias clases, que son procesos de variables continuas, pero continuas en el dominio de las variables, pero con tiempo discreto. Y después el tiempo que nos queda al final, vamos a ver un poco del modelo lineal generalizado. No sé, no tengo que calcular exactamente cuánto vamos a llegar a ver, pero bueno, básicamente estaríamos cubriendo bastante bien el programa. Lo único que no vamos a ver del programa, que igual nunca estuvo en discusión porque ya no está pensado así el curso, es procesos de series de tiempo multivariados, los procesos VAR. ¿Dudas del ejercicio 1? Sí. A ver. Si quieren... A ver, estoy pensando si hacerlo ahora, si no la clase de... Si no cuando entregue, pero... ¿Prefieren verlos hoy o prefieren verlos cuando entremos las notas? Aparte sacar la esperanza por probar estacionalidad, igual no tengo apuro. No, entonces cuando tengo las notas lo vemos, ¿sí? Así ahí yo también veo... En general suelo hacer como una devolución porque ahí es donde también veo cuáles fueron los errores más comunes, entonces les cuento. Así que si no hay urgencia, lo vemos ahí. Buenísimo. Bueno, a ver. De la clase esta, que es una clase, creo que para dar más de una vez, de hecho yo la tuve que volver a ver para la clase de hoy. Me tuve que poner a estudiar yo, porque son como muchas cositas. La idea de la clase esta y de la guía, de esta guía, de la guía 4, que son procesos de nacimiento-muerte, es generalizar un poco los procesos de Markov en tiempo continuo, y nosotros básicamente habíamos visto solamente el ejemplo de los procesos de Poisson, homogéneos y no homogéneos, es generalizar un poco en el sentido de ver que en realidad los procesos de Poisson son un caso particular de algo que llaman procesos de nacimiento y muerte, que son muy útiles para un montón de cosas, imaginarán, digamos, las aplicaciones posibles del campo actuarial, un poco en clase lo charlé, y esos procesos, que son también procesos de salto, digamos, donde siempre pega un salto uno para arriba, uno para abajo, bueno, ahora obviamente tengo más variedad, y la idea es ver, primero, la primera parte de la clase, más que nada, lo que ven es las generalidades de los procesos de Markov en tiempo continuo. ¿Sí? Hay un montón de notación y de cosas que yo también me tengo que poner a darla de vuelta para no decir pavadas. Que bueno, hay que aprendérsela, anotarla y bueno. Ahí aparece un elemento medio extraño, que es este operador infinitesimal, que es medio el que me permite, al no tener ahora una matriz de probabilidades de paso de hoy a mañana, porque no hay mañana, hay instantes inmediatamente posteriores, este operador infinitesimal es como el que me da la estructura del proceso que normalmente teníamos en las cadenas de Markov en tiempo discreto en la función, en la matriz de probabilidades de transición, que me permite generar cualquier probabilidad de transición a cualquier tiempo, ese operador infinitesimal. En el caso, en general, como para conocer todo el proceso, alcanza con conocer ese operador infinitesimal y la distribución inicial. ¿Sí? Por eso medio que viene un poco a jugar el rol de la matriz de las probabilidades de transición en Markov. Markov discreto, digo. Ese operador infinitesimal, si el proceso es no homogéneo, en realidad cambia con el tiempo. Creo que no hay ningún ejemplo en la guía de no homogéneos, porque acá ya se va todo un poco de tema, o, no sé, o si hay uno muy sencillo, la verdad, o no. Vamos a chequear porque no me acuerdo. Creo que no. Y en los otros casos es simplemente una matriz finita o infinita, según el tamaño, según, digamos, cuántos elementos tenga el rango del proceso. Si el dominio de las variables, si es finito o es infinito. La segunda, o sea, bueno, están todas esas cosas generales en la primera parte, y en la segunda parte lo que vemos son algunos ejemplos específicos, ¿sí?, de procesos de nacimiento-muerte, con ciertas hipótesis sobre cómo son esos mu y esos lambda que caracterizan el proceso, y las consecuencias que hay en algunos casos, algunas conclusiones que se pueden sacar relativamente sencillas. Después van a ver que en algunos casos se puede saber la distribución de
de los incrementos, como en el caso, que sería como en el caso de Poisson, pero en otros casos, y en otros por ahí lo que se puede saber es la distribución estacionaria, son como las fórmulas que vimos. Son ejemplos, ¿sí? Son ejemplos de cosas, o sea, son como algunos ejemplos de algunos modelos y algunas conclusiones que se pueden sacar. Después todo esto obviamente se puede, cada uno de esos modelos se puede estudiar con muchísimo más detalle, se pueden hacer otros supuestos y hacer otros modelos. Es como para que tengan una primera idea de un primer acercamiento a ese tipo de procesos. Después, en otras materias, si hay algún proceso que en particular sea útil para modelar algún fenómeno, alguna cuestión actuarial, bueno, lo verán en esa materia con más detalle, ¿sí? Pero esto es como para tener una primera introducción a un tema que de por sí tiene sus vueltas por esto de la continuidad del tiempo, me agrega unas dificultades. Entonces, antes de empezar con los ejercicios, me gustaría saber si hay algo que no se entienda a nivel teórico o no se entienda para dónde va, o sea, no sé, si hay alguna consulta teórica o si quieren, si no, después vamos directo a los ejercicios. ¿Estoy grabando? Sí, no. Sí, estoy grabando. Ok. No sé si ahí se me escucha, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Genial. Yo, eso no sé si es teórica porque lo entendí, pero quizás aplicado al ejercicio. En el 1B tengo que sacar la exponencial de una matriz. Y, o sea, cuando se puede diagonalizar, o sea, cuando es diagonalizable, entiendo que es fácil sacarlo porque, digamos, lo diagonalizás y cada autovalor, haces E al autovalor, al autovalor y ya lo sacás. P Pero por cuando no, la diagonal. claro, sí, sí, sí. Pero cuando no se puede hacer eso, como en el 1B, o por lo menos me digo que no se podía, ¿cómo lo planteo? Porque sería como una suma infinita. Debería ser diagonalizable. Si no es diagonalizable, puse mal el ejemplo yo. No es Ah, diagonalizable. ok. No es diagonalizable, a mí me dio lo mismo. Ah, entonces mala mía, ¿eh? Ok. ¿Cómo lo había hecho? Ok, ok. A todos les dio no diagonal. Ah, bueno. Ah, perfecto. Entonces pensé No, como que, técnicamente se puede, pero no lo vamos a ver. Les cuento para que le interese cómo es el caso general. En general, todo lo que se puede hacer diagonalizable, cuando no funciona, cuando no es diagonalizable, lo que se usa es como el second best de lo diagonalizable, que es lo que se llama la forma canónica de Jordan. La forma de Jordan básicamente es como una diagonalización, pero donde la matriz que queda en el medio, que se llama matriz, les cuento para que sepan que existe, por si en algún momento lo necesitan o saben, y pueden ir a buscarlo. Pero las matrices de Jordan, básicamente, para hacerlas fácil, para no complicarlo mucho, son como matrices diagonales, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando aparecen autovalores dobles, pueden o no, arriba de la diagonal, inmediatamente arriba de la diagonal, a veces abajo, según el planteo que se haga, llevar un 1. O sea, podría ser así. O podría ser así, digamos. Es como, cuando no es diagonalizable, ¿a qué puedo llegar? Bueno, a una factorización de este tipo donde la matriz J es como casi diagonal, pero se me agregan algunos unos arriba de la diagonal. Eso después, básicamente en ese caso, lo bueno para hacer E a la ESO, lo que uno va a terminar haciendo es, por los mismos motivos que antes, P por E a la J por P a la menos 1, y la forma de E a la J, si bien no es tan fácil como la de una matriz diagonal, cambia un poquito, o sea, hay que agregar alguna formulita más. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. a mí lo que me pasa en este ejemplo es que lo que me queda como P, que son todos los autovectores asociados a los autovalores, no tienen P a la menos 1. O sea que en ese caso tampoco tendrían. ¿Cómo no tienen O sea, la matriz de los autovectores no tiene inversa, eso es lo que pasa en este justamente caso. porque no es diagonalizable, porque no encontrás una base de autovectores. Entonces vos, Ok, si ponés 3 autovectores, no van a ser linealmente independientes, y entonces la matriz te queda con el determinante 0. Sí, claramente. Eso es porque no es diagonalizable. ¿y pero ahí no te quedaría lo mismo? Es que justamente a ver, se puede, a todo esto hay una teoría por detrás que además es un bajón, tipo de esos temas que uno nunca termina de entender. He dado clases de eso y cada vez que lo di en exacta tuve que ponerme a verlo. Se puede probar que para toda matriz, para cualquier matriz, existe una forma canónica de Jordan. Es decir, existen una matriz P y una matriz J con ciertas características, tal que, y eso existe siempre, digamos. Y esa P es inversible. ¿Sí? Entonces, eso se llama una base de Jordan en ese caso. Para el que le interese leerlo algún día o aprenderlo, está bueno saber que existe y eventualmente saber que se puede extender todo esto en un caso más general, pero no vamos a ver casos no diagonalizables.
Acá me pregunta Yo Juan con el Cruz. C no entendí bien ¿Cómo? lo que me. Ahora, Yo en el C. acá Juan Cruz antes me hacía una pregunta que parece una buena idea lo de E a la A más B, pero creo que debe tener pero tiene un problema. Que uno podría pensar, ¿y no vale E a la A más B igual E a la A por E a la B? No, no es fácil de probar que no, pero ahora escuchando, ¿verdad? Sí, es cuestión de buscar ejemplos y ver que no. Y no vale tiene que ver con la no conmutatividad acá, básicamente. Tiene que ver con que equivalen todos esos términos que son I más, que te quedan AB más AB al cuadrado, etcétera. Para probar en una exponencial común con números reales, que efectivamente vale E a la A más B igual a E a la A por A a la B, necesitas el hecho de que A por B al cuadrado es A cuadrado por B al cuadrado. Y eso es algo que en general no es cierto para matrices, porque A por B al cuadrado es A por B por A por B, pero no necesariamente podés permutar estas dos. Si las matrices conmutaran, en ese caso sí valdría, pero entonces tendrías que encontrar dos matrices, tendrías que encontrar A y B que sumen la matriz que vos querías, que sean diagonalizables y que conmuten. Si llegás a encontrar eso, o sea que A por B es igual a B por A, si llegás a encontrar eso, sí resolviste el problema. Pero es muy difícil. Pero, o sea, no vale en general, vale solo en algunos casos particulares. Y hay que ver, la verdad no tengo idea de si se puede resolver o no. Pero no está mal, está buena la idea, pero la respuesta es que, bueno, falla justamente la propiedad. ¿Se entiende? El ejemplo después lo cambio, ¿sí? Bueno, porque necesitamos que sea diagonalizable. 1B no diagonalizable. ¿Se entiende? Bueno, después lo cambio y lo hacemos diagonalizable y le ponemos una diagonalizable. En el C, que me preguntabas acá, en que cierro cosa porque. O sea, no entiendo qué hacer con la T, esa que me figura ahí. Justamente es porque después, esto viene a la cuenta que después, a la hora de calcular la matriz de probabilidades de transición, va a haber que hacer E a la T por Q. Entonces, básicamente, hay una propiedad de los autovalores. Sí, pero acá lo que queda ver es que E a la T por Q, la T sí la podés sacar. A ver, aquí básicamente te queda. ¿Cómo era esto? Claro, te queda, si vos haces T por Q, si tu matriz, no sé, A se llama acá, P por D por P a la menos 1, ¿sí? T por A, vos la podés pensar como que es así, porque la T la podés meter donde quieras, ¿ok? Entonces, y el E a la T por D es fácil, ¿por qué? Porque D son los autovalores. O sea, D es una matriz diagonal y T por D también es una matriz diagonal. Entonces, E a la T por A va a ser P por E a la T por D por P a la menos 1. Y entonces, claro, ¿qué hacemos? Le multiplicamos la T a cada uno de los autovalores. Es decir, que si a vos, no sé cuáles eran acá, cómo eran los autovectores y los autovalores de esta. 1, 1, 1, 1, esta matriz. ¿Es diagonalizable? Decime que sí. Sí. ¿Es diagonalizable? Ok. La matriz era 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Los autovalores son 0 Y 2. y 2. Para 0, un autovector es el 1 menos 1. ¿Puede ser? Sí. Sí. 1, 1 menos 1. Y para el otro, 1, 1. Sí. Bien. Entonces tenemos 1, 1, 1 menos 1, 1, por 0, 0, 0, 2, por la inversa de esto. Queda la inversa. Menos un medio, un medio,
Un medio, un medio, un medio. Abajo. Sí, todo un medio después. Tenés un medio, un medio, un medio, un medio. Perfecto. Bueno, igual yo había puesto menos uno, uno, que creo Ah, que bien. cambié. Pusiste así. Bueno, entonces lo pongo así, coincide. Menos 1, 1. Sí. Listo. Entonces, T por esto, puedes poner la T acá. Puedes poner la T multiplicando cualquiera de las matrices. ¿Se entiende? Esta es tu A en este caso. Entonces, E a la A, E a la... Bueno, a ver. E a la A, si querés, va a ser P por E a la esto por esto. Y E a la esto va a ser simplemente E a la 0, 1, E a la 2T, 0, 0. O sea que básicamente en la diagonal, en la matriz diagonal, en los exponentes te queda la T. Eso es lo único que cambia. Por eso es porque la constante vos se la podés poner a cualquiera de las matrices. O sea, una propiedad de las constantes con las matrices. ¿Se entiende? O sea, que quedaría así, bueno, esto por esto, por esto. Y va a quedar una función de T. ¿Se entiende? Sí, sí, ok. Ahora, o sea, lo único que hacemos es como la T está multiplicando, vale esa propiedad y se la mete multiplicando y listo. Los exponentes de la E, después digamos, a partir de ahora lo hacemos siempre. Los exponentes de la E, en vez de poner E a la menos E a los autovalores, ponemos E a los autovalores por T. Perfecto, listo. ¿Se entiende? Sí, la propiedad de los autovalores por C por cruz es que básicamente se multiplican por la constante. Y los autovectores son los mismos. Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa así teórica? Si no, ejercicios. Del ejercicio 2, la demostración es la que hicimos en clase, ¿no? Es la que está hecha en clase. Sí, creo que esta clase no sé qué diferencia tenía esta, a ver. Ah, creo que la diferencia acá es que es no homogéneo. Pero sí, es la misma demostración. Ok. O sea, la misma demostración que en clase, solo que acá es el caso no homogéneo, o sea que es más general. Pero nada más. Sí, sí. ¿Qué más? Vamos a ver el 3D. No sé si lo planteé bien. Bien, bueno, vemos un gallito de la idea del 3 y vemos si hacemos un poco de todo. A ver, el 3 es como un ejemplo que no es ninguno de los ejemplos que dimos en clase, con nombre, digamos, sino que es, tengo una matriz, díganme que es diagonalizable. Sí, sí. ¿Es? Da bien, yo también tenía dudas con el 3D. Tenemos un proceso y lo que conocemos es la idea del ejercicio es ver un poco que conociendo el operador infinitesimal uno puede caracterizar el proceso. ¿Sí? Más allá de que no sea, fíjate que no es un proceso de nacimiento-muerte. ¿A alguien se le ocurre por qué? Tratemos de entender qué es cada cosa antes de seguir. Tenemos una cadena de Markov en tiempo continuo con operador infinitesimal Q igual menos 2, 1, 1, 1, menos 2, 1, 1, 1, menos 2. Fíjense que las columnas suman 0, como tiene que ser. Ya, y la distribución inicial, pues de ahí la idea que les digo que con esto caracterizamos ya toda la distribución. Un medio, 0. ¿Por qué digo que no es un proceso de nacimiento-muerte? ¿No debería tener ceros? Claro, ¿dónde? Acá y acá, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la interpretación de esto, recuerden que lo que me da ese 1 de ahí, tendría que ser algo así como la probabilidad aproximada, en realidad. Lo que me está diciendo eso es que, a ver, técnicamente eso es el límite de la... A ver, no lo quiero explicar mucho. Eso sería como la probabilidad de ir de X de ir del estado C, pongámosle que los estados son 0, 1 y 2, ¿sí? Y 0, 1 y 2, de ir del estado 0 al estado 2, pero eso es una probabilidad infinitesimal, o sea, me está diciendo que la probabilidad de ir de X
0 a xt igual a 2 es 1 por t más un o de t. ¿Sí? Y en un proceso donde no hay saltos de A2, y esto es un salto directamente de A2. ¿Sí? Me está diciendo que en un intervalo de tiempo muy chiquitito, la probabilidad de saltar 2 es casi proporcional al tamaño del intervalo. ¿Sí? Esto debería ser 0 en un proceso donde, para esta interpretación de que no se producen dos saltos en el mismo momento, ¿sí? Eso debería ser 0. ¿Sí? Es como en los procesos de Poisson, que está la probabilidad de que xt sea igual a 2, dado que x0 era igual a 0. O no sé si lo hacía con t y t más s o algo por el estilo. ¿Se acuerdan? Pero que me acuerdan que la caracterización me decía que la probabilidad para un salto de 1, ¿sí? Para un salto de 1 era lambda por t más 1 de t, y para un salto de más de 1 era directamente un o de t. ¿Sí? Es un infinitésimo. ¿Sí? Entonces, esa sería un poco la introducción. Que esto sea 1 me está diciendo que se pueden dar, esto es entre comillas porque siempre estamos hablando de intervalos infinitesimales, pero es como decir que se pueden dar subir de a 2 al mismo tiempo, y en este caso sería bajar 2 al mismo tiempo. ¿Se entiende? Por eso no es un proceso de nacimiento-muerte, pero toda la teoría general de cadenas de mercado de tiempo continuo se aplica. ¿Ok? Y podemos hacer todo el análisis. Como para tener un ejemplo bien general, sin mucha interpretación, pero después y ver las cuentas. ¿Alguna duda con eso? O sea que debería ser las dos esquinas 0. Claro, o sea, solamente podés tener en los que son de nacimiento o muerte, solamente tenés cosas distintas de 0, uno abajo y uno arriba de la diagonal. Y después la diagonal lo que hace es compensar para que las columnas sumen 0. Perfecto. ¿Sí? Y todo el resto 0. Bueno, el rango es 0, 1 y 2. Por eso la matriz es de 3×3, porque el rango tiene 3 elementos. Y entonces, bueno, me dice todas las distribuciones estacionarias. ¿Sí? ¿Cómo buscaron las distribuciones estacionarias? Q por pi igual a 0, Acá. 0. Q por pi, esto es como resolver un sistema homogéneo, que en el fondo es buscar autovectores asociados al 0. ¿Sí? Eso, que pase esto es como decir que es un autovector asociado al 0. El 0 siempre es un autovalor, porque las columnas suman 0, y entonces puedo buscar un autovector. No sé, acá básicamente lo que hay que hacer es esto, igualar a 0 y despejar. ¿Qué les dio? 1, 1, 1. Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería una distribución estacionaria? Un tercio, un tercio, un Un tercio, tercio. un tercio. Perfecto, un tercio, un tercio, un tercio. Bien. ¿Hasta ahí está claro? Eso es el ejercicio A. Y es la única porque seguramente que esto tenía digamos, el dimensión 1 la solución, ¿no? Sí, sí, O sea, el 0 era autovalor simple. sí. Bien, después me pide el PDT, es decir, la matriz de probabilidades de transición. ¿Sí? Que serían las probabilidades de transición, más es lo mismo, esto por definición, es lo mismo, les digo esto para recordar, es las probabilidades de transición de 0 a t. Si es la matriz que me da el elemento IJ de esta matriz, la probabilidad de que si x0 vale j, que xt valga i. Eso es lo que representa esta matriz. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? E a la t por q. ¿Sí? Eso sale de toda la clase, bueno, se demuestra. ¿Ok? O sea que lo que hay que hacer es E a la t por q. Así que tenemos que diagonalizar. Entonces, bueno, esto falta. Tenemos autovalores, 0, y qué más. Y los otros son negativos siempre. Menos 3 es múltiple. Menos 3 es doble, perfecto. Todo, entonces lambda 2 y lambda 3 es menos 3. Autovalor asociado al 0, podemos poner el 1, 1, el 1, 1, 1. ¿Sí? B1, el 1, 1, 1. Y dos autovalores LI para el menos 3. Yo encontré Menos el uno. menos 1, 1, 0 ¿Ok? y el menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1 son LI y, ok, 2 más 1. Bueno, no voy a hacer las cuentas, confío, sí, creo que dan. Perfecto. ¿Pueden haber encontrado otros? Sí. Pero en la cuenta al final les tiene que dar lo mismo. Entonces,
¿qué hacemos? Me digo que lo mismo que antes, ¿no? Va a ser, la matriz P va a tener estas tres columnas, o bueno, lo que hayan elegido, porque obviamente pueden tomar otros autovectores. Entonces van a tener P, que va a estar formado por 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. E a la T por D, por la inversa de P, que se calcula. La pueden hacer en R si quieren. No sé si les dije alguna vez cómo se hace inversa en R. No sé si en la clase de matrices, creo que sí, con el comando solve. Si se fijan en la clase de matrices, creo que... Ya que estás diciendo de R, ¿hay algún comando? Porque en internet busqué que se puede buscar la exponencial de una matriz directamente. ¿Hay algún comando en R para buscarla? Sí, pero no está en el paquete base. Hay un Ok. hay uno, yo la otra vez cuando hice esta guía me fijé, porque de hecho lo hice para checar algunas cuentas. Porque googleé y no, o sea, no me Después funcionó. me fijo y te digo cuál es cómo se llama el paquete, pero debe haber más de uno. Yo encontré uno que eran todos también de operaciones con matrices, como extendido, y en ese paquete sí estaba la exponencial de una matriz. Pero en el paquete Vale, base me parece que no. O sea, en el paquete, de hecho, y si vos haces x de una matriz, lo que te hace es la exponencial componente a componente. ok, genial, gracias. Que nada, claro. No. Y entonces E a la T por D, acuérdense que va a ser E a la T por 0, o sea, va a ser P por E a la 0, que es 1, E a la menos 3T, E a la menos 3T, por P a la menos 1. O sea, bueno, hay que terminar de hacer esa cuenta. Lo que les va a quedar, digamos, podrían dejarla así también, pero si quieren escribirla bien y que les quede como la matriz completa, lo que les va a quedar básicamente es cada componente de esta matriz va a ser una combinación, va a ser algo más algo por E a la menos 3T. ¿Se entiende? O sea, le van a quedar cosas del estilo, o sea, completen las cuentas después, pero van a quedar cosas del estilo 2 más 3 por E a la menos 3T, o no sé si quedan eso el número. ¿Sí? O tal cosa más alto por E a la menos 3T. Y así van a ser todas las componentes. ¿Se entiende? De hecho, no va a ser 2, pero tienen que ser cosas que sean probabilidades. Porque, bueno, después cuando t tiende a infinito, estos términos tienden a 0. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Lo que no me queda claro es, esto sería P de T. Sí. Y si le pones una rayita arriba, como por ejemplo en el ejemplo de abajo, ¿qué La cambia? rayita con la P minúscula, por eso digo, en clase es medio difícil, yo en pizarro lo puedo hacer, pero fíjate que la otra P mayúscula, ¿sí? Es la matriz de probabilidades de transiciones, como la M, digamos. Ah, ok. Y la P minúscula con el vector es la distribución. Es como es un vectorcito. Y la tengo que multiplicar por el P sub 0. Claro, que sale eso por el P sub 0. Es decir, que para hacer P de 0,5, que es lo que pide el ejercicio C, P de 0,5 es P grande en 0,5. O sea, esta matriz que encontraron recién la tienen que evaluar en 0,5. Ahí estoy como estoy en otra ventana, estoy en la ventanita chiquita y pasa esto de que no sé si alguna vez lo vieron. Bueno, no me pongo todavía mejor. Que me sigue la cámara en el recuadrito. P de 0,5, que sería la matriz que encontraron en el punto anterior, evalúan en t igual a 0,5. ¿Sí? Y eso lo multiplican por P de 0, que es un medio 0. Eso me va a dar un vectorcito con 3 valores. ¿Ok? Y eso va a ser, eso es la distribución de la variable x sub 0,5. ¿Sí? Es la distribución de probabilidad de la variable que representa el estado del proceso en t igual a 0,5. Está bueno tratar de recordar que hay atrás de esto, ¿no? Esto para cada momento del tiempo tengo una variable aleatoria, que es el estado del proceso. Si yo grafico una trayectoria de esto, como se dan ciertos saltos, bueno, esos saltos subo, bajo, lo que sea, en t igual a 0,5 estoy en algún lugar, ¿sí? Con ciertas probabilidades. ¿Cuáles son esas probabilidades? Bueno, tanto, tanto y tanto. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que representa. Para esa variable x0,5 la probabilidad de que está en un lugar o en otro. Obvio que para diferentes trayectorias yo termino en diferentes lugares. ¿Sí?
Fíjense que es como bastante complejo en realidad lo que estamos diciendo. No difícil a la larga, pero como que es bastante potente, diría. ¿Se mira hasta ahí? Sí, perfecto. Bien, charlemos el D entonces. En el D me piden la probabilidad de que x sub 1,5 sea 1, dado que x1 es 2. Es decir, si yo en t igual a 1 estoy en 2, ¿cuál es la probabilidad de que en 1,5 esté en 1? Fíjense lo imposible que sería hacer eso mentalmente. Digo, quiero complicarla un poco para que vean que si bien se ve bastante horrible todo y como muy técnico, en realidad, como que la larga es fácil, porque imagínense hacer esta cuenta a mano. Es imposible. ¿Qué tendría que hacer para ver la probabilidad de que si en t igual a 1 estoy en 2, que estando ahí, para que en 1,5 esté en 1? ¿Cuántos casos distintos debería considerar? ¿Cuántas maneras hay de ir de acá a acá? Infinitas, ¿sí? Pero no infinitas, recontra infinitas. ¿Okay? Imagínense todas las posibles trayectorias que van de acá a acá. Porque no es solamente, bueno, a ver en qué momento bajo. Porque nadie dice que tenga que ser directo el paso. Puede ser que baje acá, que después vuelva a subir, que baje no sé qué, y que igual termina ahí. O sea, son recontra infinitas maneras de acá a ir acá. ¿Sí? A mano sería, a mano digo, me refiero a considerando todos los posibles casos, que son todas las posibles trayectorias, en realidad, sería posible, literalmente. ¿Sí? Con lo cual, si bien esto es como, parece como muy complicado, en realidad, es muchísimo más, está resolviendo un problema muy difícil de resolver. O sea que tiene sentido que sea un poco complicado, y en el fondo no es tan complicado. ¿Lo ven? Bueno, o sea, a mí me da sensaciones como, cuando uno ve lo que está haciendo en realidad con todas estas cuentas, la verdad que parece menos difícil. ¿Sí? Como que decir, bueno, está bien, obvio que por ahí voy a tener que hacer alguna cuenta rara, que la exponencial de una matriz, pero qué loco que igual se puede hacer la cuenta. Uno esperaría que no, directamente que ni se pueda. Y la verdad que es una cuenta, cuando uno lo aprende, relativamente sencilla. Bueno, qué sé yo, me parece a mí. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Que el proceso es homogéneo. Porque, a ver, técnicamente, ¿cómo harían esto? Esto es el elemento de una cierta matriz. ¿Sí? En teoría es un elemento de la matriz de probabilidades de transición que va de t igual a 1 a t igual a 1,5. ¿Sí? Y es de esa matriz el elemento 1, 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esta matriz? De transición de t igual a 1 a t igual a 1,5. Puedes poner P1 por P1,5. Podría, pero algo más fácil todavía. O sea, no sería la misma matriz de probabilidad de ir de 0 a 0,5. Claro, porque el proceso es homogéneo. ¿Sí? Al ser homogéneo el proceso, puedo directamente usar eso. ¿Sí? Esto es lo mismo que la matriz que va de 0 a 0,5. ¿Por qué? Porque el proceso es homogéneo. O sea que técnicamente puedo usar, esta en realidad le llamamos directamente, cuando es de 0 a algo, le llamamos P de 0,5. O sea que es el elemento 1, 2 de la matriz P de 0,5. ¿Qué es la matriz P de 0,5? Bueno, nosotros encontramos P de T en el punto B, creo. ¿Sí? En el punto B encontramos P de 0,5, así que P de T, o sea que podemos buscar P de 0,5. ¿Sí? Y en particular de esa matriz lo que me interesa es el elemento 1, 2. ¿Sí? Porque estoy yendo de I igual a 1 a J igual a 2. O sea que simplemente si quieren agarran el elemento 1, 2, pila 1 con 1, 2 de la matriz, que es un algo más algo por L menos 3T, y evalúen en T igual a 0,5. Perdón, pero ahí
o sea, lo que nosotros sacamos en el C es la P chiquita. Acá necesitamos ver la P grande. La P grande, por eso, la que es la matriz de probabilidades de transición. La que O sea, sin multiplicar por la condición inicial. sin multiplicar, exactamente. ¿Lo ven? O sea, representa esa matriz P grande, lo que me da son precisamente estas probabilidades. Para cada T, ¿no? Para un T dado, me da estas probabilidades de, en cierta cantidad de tiempo, ir de tal estado a tal estado. Eso es lo que me da la matriz P de T. Es una matriz de probabilidades de transición. Pasa que acá ya no es de un paso, de dos pasos, de tres pasos, porque no hay pasos acá, continuo. Y ponerle en la matriz del 1C no podés hacer eso, ¿no? Porque no es homogénea. Ahora, Que tenía la T. del 1C. Bueno, en realidad, la cuestión es que esa matriz no es una matriz no cuenta como operador infinitesimal. Pero si tuvieras un operador infinitesimal que depende de T, no podrías hacer eso. Tendrías que buscar la matriz P de S a la que va de 1 a 1,5. Igual no vamos a ver esos casos. Buenísimo. Trucazo. Yo hice PB1 por P1,5 un montón de cuentas para nada. Y te tiene que dar lo mismo. Sí, pero un bajón. Pero muchas más cuentas, claro. O sea, la idea es usar que es homogéneo. Bueno. Porque además ya tenés hecha la matriz ahí. Y en el E la idea sería hacer como consumatoria. En el E, No sé, me confunde un poco en el E. claro, porque ahora en el E tendríamos. Sí, en el E sería con la sumatoria. Porque, ¿se acuerdan de una parte del video donde vemos funciones de distribución conjunta? También para un caso con dos, creo. Pero en el E, claro, es con la sumatoria. Cargo un poco esto. Porque vos usás la definición de probabilidad, o sea, la definición no, o sea, la probabilidad conjunta la escribís con una condicional, pero te aparece la probabilidad de x1 igual a 2. Y esa tampoco la tenés. Entonces, tenemos, o sí la tenemos, ¿no? No, no la tenemos. Entonces, esto es probabilidad de x1,5 igual a 1 y x1 igual a 2 es igual a la probabilidad de x1,5 igual a 1 dado que x1 es igual a 2 por la probabilidad de que x1 es igual a 2. ¿Sí? En realidad se me ocurren dos cosas. Yo le había agregado a eso la probabilidad de que x sub 0 sea igual a un valor k. Claro, está bien. O sea, esa es una opción, que sería sumar para todos los k, que acá serían de 0 hasta 2, la probabilidad de que x1,5 sea igual a 1, dado que x1 es igual a 2, por la de x1 igual a 2 y x0 igual a k, y eso es... Sí, la condicional de eso. Condicionás y ponés la probabilidad puntual de x0 igual a k. Las probabilidades de x0 igual a k las tenemos, son un medio y 0. O sea que en realidad son dos términos solamente que van a quedar acá. Cada una de estas se saca con la matriz P de T, porque esto de 0 a 1 tengo que ver P de 1, y tengo que ver los lugares 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Y esta se saca con P de 0,5, que ya la creo que ya la teníamos. De acá, sí, es lo mismo. Exactamente, sí, ahí va a eso. Ese es un camino. El otro camino es el que propone acá Juan Cruz, que es buscar directamente P de 1. O sea, por esa probabilidad también la puedo buscar. Va a ser medio la misma cuenta, porque ¿cómo busco P de 1? O sea, es la misma cuenta, nada más que en un caso la tengo que pensar con la sumatoria, con el teorema de la probabilidad total, digamos, y en el otro ya sale, esa sumatoria está dentro de la matriz, está en el producto matricial. Porque la otra es directamente buscar P de 1, ¿sí? Es decir, las probabilidades puntuales, la distribución, digamos, marginal de x1, que se hace con P grande de 1 por P de 0, ¿sí? Entonces, esa cuenta
me va a dar P de 1, y yo ahí adentro ya veo el segundo elemento, porque recuerden que acá no se hagan lío con el tema de las filas. Yo les estoy haciendo lío con el tema de las filas y las columnas, en realidad, Fíjense que hoy cuando dije que era el elemento 1, 2, no era la fila 1 con 1, 2, era la fila correspondiente al 1 y la columna correspondiente al 2. Que acá la fila correspondiente al 1 es la segunda, la columna correspondiente al 2 es la tercera. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? Porque digo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cuando les decía que cuando era para ir de 1 a 2, perdón, de 2 a 1, ¿sí? Es la fila del 1, la columna del 2, que no tiene por qué ser la fila 1 y la columna 2 en este caso. ¿Se entiende lo que digo? Digo, la fila del 1, la columna del 2 sería este elemento de acá. ¿Ok? ¿Está claro eso? Lo que estoy diciendo es porque el primer elemento corresponde al 0. Bueno. Entonces sería o sea, en el caso que era la 1, 2, quedaría 2, 3. la fila 2 y la columna 3. Exacto, exactamente. Okay. Sería fila 2, columna 3. Si quieren, llámenle igual a 0 a la primera fila y la primera columna y ya está. Pero no se confundan a la hora de mirar en la matriz. Entonces, ¿qué hago? P de 1 la busco evaluando la matriz P de T en T igual a 1 y multiplico por esta. ¿Sí? Multiplico por un medio 0, y el segundo elemento, porque el 1 es el segundo elemento del rango, el segundo elemento ya me va a dar, el tercer elemento, porque quiero que x1 igual a 2, ¿sí? Como quiero que x1 igual a 2, tengo que ver el tercer elemento. El tercer elemento de este vector ya es esta probabilidad, o sea que también puedo directamente calcularla, ¿sí? Pero en el fondo, esta sumatoria la estoy haciendo al hacer P de 1 por esta columna. Fíjense que acá aparecen estas tres probabilidades en esta sumatoria. Es la misma cuenta, en un caso la estoy pensando matricialmente, en el otro caso con la sumatoria. Pero puedo directamente buscar probabilidad de x1 igual a 2 con la formulita esta. Y ya directamente, y esta después la saco de la P de 0, que esto obviamente sale de P de 0,5, ¿sí? La P grande, la matriz, que también fila 2, columna 3 va a ser, y hago eso por eso y ya está. Perdón, me mareé con lo del P de x1 igual a 2, no entiendo cómo lo sacás. Que en vez de esto, yo directamente puedo ir a ver la distribución de x1 haciendo P de 1 por P, la matriz, esta es la matriz, por la distribución inicial. ¿Te acuerdas? P de T, P chiquita de T igual a P grande de T por P de 0. Sí. Eso te da las distribuciones marginales de cada una de las variables del proceso. En particular, si querés la distribución de x1, o sea, t igual a 1, haces la matriz evaluada en t igual a 1 por p de 0. Y eso te va a dar cuál es la distribución marginal en el momento t igual a 1. Si querés la probabilidad de que sea 2, bueno, mirás la tercera componente de ese vector. O sea, así como vos la probabilidad de x0 igual a tanto la mirás acá, las probabilidades de x1 igual a tanto las mirarías en este vector, que no sé lo que da. Listo, perfecto, entendí. Que en realidad la P1 también cuando son la sumatoria también la hay que sacar, o sea, sería lo mismo. Sí, tarde o temprano la cuenta la terminás haciendo, porque esa sumatoria corresponde, piensen que los productos matriciales involucran sumatorias. O sea que en el fondo estás haciendo la misma cuenta, es nada más que por ahí a uno le puede resultar más cómodo pensarlo así, y a otro le puede resultar más cómodo directamente hacer la cuenta con las matrices y ni tener que pensarlo tanto. Pero sí, es lo mismo. Genial. O sea, igual la tenés que sacar para hacer esto. Exacto. Sí, es la misma cuenta en el fondo. Escrito distinto es la misma cuenta. ¿Se entiende eso? Bueno, y el ILF es tomar el límite. Ahí simplemente lo que va a pasar es que, como P de T es la matriz P grande de T, que ya la calcularon por P de 0, todos los elementos de esto pueden hacer, si quieren, pueden hacer la multiplicación y encontrar el P de T chiquitito. Si lo hacen, les va a quedar, no sé, algo más algo por E a la menos 3T, algo más algo por E a la menos 3T, etcétera. Bueno, y otro más. O pueden directamente tomar el límite de esto
y multiplicarlo por P de 0. Eso, acá como hay multiplicaciones y el producto matricial son productos y sumas, todo eso es continuo, o sea que se puede, vale que el límite de esto es el límite de esto por el límite de esto. ¿Sí? Básicamente, ¿qué les va a pasar? Bueno, todos los e a la menos 3t van a tender a 0 en el límite. O sea, va a tender a estos numeritos de acá. Y esa va a ser la distribución límite. ¿Puede ser que coincida con la estacionaria? Sí, acá también tu distribución límite es estacionaria. Sí, exactamente. Si hay distribución límite, es estacionaria. Por los mismos modos. Se prueba seguramente similar al caso de tiempo discreto. Si hay distribución límite, es estacionaria. Exactamente. O sea, si ya hace falta. ¿Cómo? Si ya calculo la estacionaria, no hace falta que me pueda calcular límite. ¿O sí? Si hay una única distribución de... A ver, no estoy seguro. Estoy pensando si se puede dar algún tipo de oscilación, como nos pasaba en tiempo discreto, que vos podías tener una única distribución estacionaria, pero la existencia del límite o no podía depender de la distribución inicial. No estoy seguro. Debería pensarlo un poco. Puede ser que haya algún resultado que te lo garantice, pero en principio no dijimos eso. Así que yo haría el cálculo. Después lo voy a pensar. Sí. Estacionaria, entonces límite. O sea, ¿se acuerdan que teníamos en el caso de... tendría que pensar si hay una analogía con el caso discreto en el que teníamos, que es distinto, porque acá miramos los autovalores de Q, no los autovalores de PDT, pero, pero los casos de que la matriz de probabilidades de transición tenía autovalores maximales distintos del 1, y entonces oscilaba, entonces... Sí, se escucha, se escucha. Ahí se cortó, me parece. Bueno, entonces, yo podía tener el caso en el que tenía una única distribución estacionaria, pero dependiendo de qué distribución inicial tuviera, iba a haber distribución límite, y si había, iba a ser esa distribución estacionaria, pero también podía ser que no hubiese una distribución límite. Mi duda es si acá puede no haber distribución límite. Y creo que no puede pasar, pero lo voy a pensar un cachito si no le queda una pavada. Y después se puede charlamos. Creo que por la forma, creo que esto tiene siempre la misma forma del exponencial. Tendría que pensar si puede haber autovalores. El tema es si pueden aparecer autovalores complejos acá. Pero lo voy a pensar y después les digo a la próxima, para no decirle una pavada. Dale, Sí, buenísimo. es cierto que si había una única distribución estacionaria, en la límite que encontrás va a ser que es estacionaria. ¿Sí? Perfecto, gracias. Profe, consulta, ¿viste ahí que habías dejado anotado la probabilidad de que x1 sea igual a 2? Acá lo mismo, ¿no? O sea, ese 2 en realidad es la posición 3. Es la posición 3, claro, exactamente. Sí, porque es el tercer elemento del rango. Piensen que acá le llamamos 0, 1 y 2, pero estas cosas podrían ser calificación buena, mala y irregular. Sí, podrían ser directamente, ni siquiera ser cuantitativos lo que representa. O sea, seguimos estando en una situación donde esto podría representar categorías, los valores de las X. Lo continuo es el tiempo, pero las X siguen siendo discretas y en particular podrían directamente ser variables categóricas, digamos, en vez de numéricas. Pero lo representamos con 0, 1 y 2 o lo que sea. Sí. Sería la posición 3. Bueno, este ejercicio, ¿se entiende? Esto es como para la teoría general del proceso de cadenas de Markov en tiempo continuo. Sí, fíjense que ni siquiera era un proceso de nacimiento-muerte. Más allá de que la IA se llama proceso de nacimiento-muerte. Ah, no, se llama proceso de Markov en tiempo continuo. Parte 2. Nunca fueron buenas. ¿Estamos con ese? Bueno, los que siguen son todos los ejemplos que mencioné en clase, entonces en general hay que usar las cosas que se vieron en clase. Sí, o sea, las conclusiones que en general no las probé, digo, son directamente las di,
se puede, si quieren probarlas, acá está hecho el desarrollo de la bibliografía, pero hay que usar los resultados de clase, ¿sí? Entonces recuerden que los procesos de nacimiento-muerte en general, digamos, quedan caracterizados por el operador infinitesimal, que en un caso no homogéneo sería una función de t. Los únicos lugares donde no va a haber ceros es en la diagonal, arriba y abajo. Después de no haber ceros, después el resto tendría que ser todos ceros, justamente para que los saltos para arriba o para abajo sean de a 1. Y recuerden que tenemos las tasas de nacimiento y las tasas de muerte, o las intensidades de nacimiento y de muerte, que pueden depender o no del tiempo, pueden ir variando con el tiempo, eso sí, proceso homogéneo o no homogéneo, y pueden depender de I, de J, de K, no sé, de su índice. Pueden depender de en qué momento del proceso estoy, ¿sí? Puede ser que cuando K es muy grande, cuando estoy parado en un valor muy grande, la probabilidad de muerte sea muy alta, o la probabilidad de nacimiento sea muy alta, eso depende, ¿sí? Y ahí es que empiezan a aparecer todos estos diferentes modelos, ¿sí? Cuando esas tasas no dependen del estado del proceso, son procesos con tasas constantes, y si no, son con tasas variables. ¿Ok? Profe, de ahí lo que me genera duda es que te pide las ecuaciones diferenciales y indiferencias del proceso con condiciones iniciales y ahí me mataste, o sea, no sé de dónde sacar eso. Las ecuaciones te los da, eso lo dice el ejercicio... Poner en el 4. Sí, que eso viene del ejercicio 2, que te acordás que el ejercicio 2 dice P' de t, en el ejercicio 2 había que probar que P', digamos que el vector P' de t es igual a Q por Q de t por P de t, y de ahí es que salen las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos al 4. El 4 es un proceso de nacimiento y muerte homogéneo con tasas constantes. Es decir, no dependen de t, sino son funciones de t, lambda y mu, sino que son numeritos, y todos los lambda son 0, son 2, y todos los mu son 5. ¿Sí? Es decir, no hay una tasa de nacimiento cuando estoy en 0, una tasa de nacimiento cuando estoy en 1, otra tasa de nacimiento cuando estoy en 2. Hay siempre la misma tasa de nacimiento, medio como el proceso de Poisson. Solo que el proceso de Poisson es un proceso de nacimiento puro, con tasas constantes. ¿Sí? Es como un caso particular de todo esto, el de Poisson. Entonces, lambda igual a 2, mu igual a 5, y el valor inicial es x0 igual a 0. Entonces, dar la expresión del operador infinitesimal. Bueno, primera cosa, ¿cómo es el operador infinitesimal? Eso sería menos 2, 2. O sea, como acá al principio no hay muerte, si estoy, la primera columna me da las probabilidades de transición para K igual a 0, o para X igual a 0. O sea que no hay muerte, solo nacimiento, que es el segundo lugar, es un 2, todo el resto es 0, y para completar, obviamente, tengo que tener un menos 2. Exacto. ¿Cómo es la que sigue? Ahora sí puedo tener muerte. ¿Sí? Que sería 5 la intensidad. Acá voy a tener un 2, y acá voy a tener todo el resto 0, y acá en el medio Menos 7. menos 100. ¿Sí? 0, 5, y ahora después a partir de acá es todo igual. El proceso no dice el rango, pero supongamos que es rango infinito. ¿Sí? Menos 7, 2, 0. Bueno, y así sigue, ¿no? Después vemos si hace falta escribir algo más. Entonces, escribir el sistema de ecuaciones diferenciales y indiferenciales del proceso. Bueno, va a venir de acá. P' de t, acá Q no depende de t. Entonces, recordemos, ¿qué es P de t? P de t es el vector que tiene las probabilidades, ¿sí?, de cada uno. O sea, si yo hago P de t, va a tener ¿qué cosa? La probabilidad va a tener P0 de t, ¿sí?, que es la probabilidad de que en el momento t, x, o sea, de que xt valga, esta es la probabilidad de que xt valga 0, esta es la probabilidad de que xt valga 1, esta es la probabilidad de que xt valga 2, y así. ¿Ok? Entonces, según esto, P'0 de t, es decir, la primer componente de la derivada, es la primer componente de esto por esto.
la primer componente de esto por esto, ¿cuánto es? Y es menos 2 por P0 de t más 5 por P1 de t más 0, más 0, más 0. Sí, eso queda igual. ¿Lo ven? Eso sería como la primera ecuación del sistema. ¿Sí? Y es diferencial y en diferencia. Tengo derivada y además tengo que los subíndices se corren. ¿Sí? Después las otras ya van a ser todas iguales. ¿Sí? Si quieren igual escribamos la que sigue. La que sigue va a ser P1' de t P1' de t, que sería la segunda componente de esto por esto, que sería fila 2 por única columna, va a ser 2 P0 de t menos 7 P1 de t más 5 P2 de t. ¿Sí? Con la que sigue va a ser lo mismo, va a ser P'2 de t va a ser 0 por este más 2 por P1 menos 7 por P2 y acá va a haber un 5 que va a ir por P3. ¿Se entiende? Con lo cual, en general, ya a partir de k igual a 1, yo tengo que P' de k, P'(k) de t es 2 por pk menos 1 de t menos 7 pk de t más 5 por pk más 1 de t. ¿Se entiende? Entonces, este es el sistema. Esta es la primera, que suele ser distinta, digamos, la de k igual a 0, y para k mayor o igual a 1, vale esto. ¿Ok? Si además yo tuviera un... Y esto sigue infinitamente. Si además yo tuviera un estado, digamos, el rango fuera finito, normalmente también habría que escribir la última ecuación porque también sería distinta. En la última ecuación, si yo tengo un k máximo, básicamente lo que pasa ahí es que ya el lambda es 0. ¿Sí? Entonces no hay nacimiento. Pero en principio estas serían las ecuaciones, me faltarían las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, recordemos qué significaban los P. Las condiciones iniciales serían para t igual a 0. Yo necesito saber cuánto es P' de 0, P'0 de 0, y cuánto es PK', no, perdón, prima no, necesito los valores de la función. P0 de 0 y PK de 0, para k mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ser las condiciones iniciales acá? ¿Qué es esto? O cuánto es, pero si quieren, ¿qué es P0 de 0? Acá hay que tratar de recordar la notación lo que significa. Digo acá. Es la probabilidad de que es la que está ahí arriba. ¿Cuál? ¿Esta? Ah, ok, eso es x0 igual a 0. La probabilidad de que x0 sea igual a 0. ¿Sí? Y pk de 0 es la probabilidad de que, digo, para ver si no nos mezclamos los k y los 0. Yo siempre lo tengo que pensar antes de escribirlo. Es la probabilidad de que quede. Ahí está. ¿XK sea igual a 0? No. Pero por eso digo, hay que pensarlo siempre, porque yo también siempre tiendo a pensarlo al revés. Es al revés, porque acuérdense que lo que está acá es el tiempo. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que x0 sea igual a acá. ¿Se entiende? Entonces, como x0 es 0, esta probabilidad es 1, y para cualquier otro que no sea 0, esta probabilidad es 0. ¿Sí? O sea, este es 1, y para acá mayor o igual a 1, esta es 0. Esas serían las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque la distribución de x0, que es la que por eso es el 0 acá, la distribución de x0 es que básicamente tengo 0 con probabilidad de 1 y todo lo demás con probabilidad de 0. O sea que el sistema completo sería esto con estas dos condiciones. ¿Cuál es la idea de esto? Que uno podría resolver también, digamos, si pudiera resolver el sistema también encuentra las probabilidades. ¿Sí? Como otra manera de plantearlo. No entiendo bien eso, profe. ¿Cómo?
No entiendo bien por qué la probabilidad de que x sub 0 sea igual a 0 es igual a 1. Porque la distribución inicial, acá me están dando la distribución inicial, me están diciendo x0 es 0 con probabilidad de 1. Ah, ok, sale de ahí. O sea, al decir x0 es igual a 0, estamos diciendo que la distribución de x0 es que vale 0 con probabilidad de 1. Si me dijera x0 igual a 5, sería 1 para acá igual a 5 y sería otra cosa para otro caso. Y si fuera otra, bueno, tomaría otros valores. ¿Entienden? Pero es porque justamente esto me está diciendo cuál es la distribución inicial. Empiezo en 0. ¿Lo ven? Ok, sí, sí. Entonces, esto sería el sistema de ecuaciones diferenciales. Siempre va a venir acá, va a venir dado por el operador infinitesimal, por el Q. ¿Ok? Ok, y cuando pregunta de distribución estacionaria es con la fórmula que vos nos diste. Para la O distribución sea, estacionaria lo que buscas es que igualás a Q por pi igual a 0. Pero, a ver, no hace falta, tal vez, porque... no, porque las diste todas, me parece. Sí, porque ahora yo no me las acuerdo todas, pero tengo anotado. Para el caso de tasas constantes, por ahí como lo Creo que noté, era sí, lambda sobre mu. sí, para el caso de tasas constantes, a ver, podría ser Q por pi igual a 0, sí, pasa que va a ser un lío, porque en el fondo va a estar, como es infinita la matriz, voy a tener que hacer un sistema de vuelta y voy a volver a estar haciendo en fondo las mismas cuentas que vimos en clase. Directamente, la conclusión a la que llegamos en clase es que la distribución estacionaria viene dada por pi k, es decir, el elemento k, que sería, en realidad el primero sería k igual a 0, pero, digamos, me da la probabilidad de la distribución estacionaria para k igual a tanto, era como una Poisson, pero con lambda sobre mu. O sea que sería lambda sobre mu a la k sobre k factorial, por e sobre k factorial, por e a la menos lambda sobre mu. Ese creo que lo habías dado para los procesos de Erlang. Ah, sí, perdón. Entonces, no, Este es lambda sobre mu a la k sí, lambda sobre mu a la k, les dije, la por, fórmula, no se acuerdan ni por casualidad, lambda sobre mu a la k por 1 menos. Perfecto. Claro. ¿Sí? Que si se fijan es como una geométrica, es medio como una geométrica, igual definida un poco distinta como la vemos, pero es medio como una geométrica. Pero no importa, digo, esa es la distribución estacionaria. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero saber, para la distribución estacionaria, la probabilidad de que la variable de que sea 0, bueno, pongo k igual a 0. Si quiero la probabilidad de que sea 7, pongo k igual a 7. ¿Ok? Así que es eso. Y la esperanza y la varianza, no sé si las di, pero básicamente cómo harían la... No, esa era mi pregunta. Ok. La esperanza y la varianza. O sea, la fórmula de las distribuciones estacionarias las diste para todos. Sí. Pero la esperanza y la varianza no las encontré bien en la bibliografía y no, por ahí estoy buscando mal, no sé, porque no las encuentro. O sea, en realidad, opción 1 sería hacer la cuenta. O sea, piense que acá lo que tenemos es como una... ¿Cuál es la... Supongamos que I tiene distribución estacionaria. O con una variable aleatoria con la distribución estacionaria. ¿Sí? Es decir, es una variable con rango 0, 1, 2, donde la función de probabilidad puntual es I igual esto a la k por 1 menos esto a la k, o esto a la k por 1 menos esto, a la k por 1 menos lambda sobre mu. ¿Sí? Opción 1 sería hacer la esperanza por definición, perdón, a la I sería. ¿Sí? ¿Qué sería hacer eso por definición? Sería, bueno, hacer la suma de I por probabilidad de I, con I desde 0 hasta infinito. Eso es medio molesto, pero se puede, buscando las fórmulas apropiadas. Habría que usar una que vimos en la práctica de repaso 3. Pero otra cosa que se podría hacer es buscar la FGP, que en este caso sale fácil. Se los dejo como picando, digamos, uno podría buscar la FGP de I y a partir de ahí sacar la esperanza y la varianza. ¿Por qué sale fácil? Porque sería, no quiero usar T, usamos S, sería la esperanza de T a la S, que básicamente, no, la esperanza, cualquier cosa, digo, de S a la I,
¿sí? Que le dice a la y se me junta con este. Y usando la fórmula de la geométrica sale. Pero lo que me parece más cómodo acá es tratar de ver esto como una distribución ya conocida. Y usar fórmulas de esa distribución ya conocida. Yo lo veo esto muy parecido a la geométrica. Recuerden que en la geométrica teníamos P por 1 menos P a la X menos 1 en el planteo que hicimos nosotros. Entonces acá podríamos poner como que T es esto. Esto sería 1 menos P. Y lo único que me está faltando es esto de acá. ¿Sí? Hay dos maneras de resolverlo. Una es que en realidad hay otra definición de la geométrica que creo que la charlamos en algún momento. ¿Se acuerdan que yo les dije que la geométrica se puede definir como cantidad de realizaciones del experimento hasta el primer éxito, y en ese caso el rango empieza en 1, o como cantidad de fracasos desde el primer éxito, y en ese caso, como puede no haber ningún fracaso y que el primero ya sea éxito, el rango empieza en 0. Que básicamente es... Y ahí ya la tenés. ¿Cómo? Y ahí ya es esa, digamos. Que sería esta, exactamente, que tiene esta función de distribución. O sea que de probabilidad puntual. O sea que podrían usar las fórmulas de esas y las tienen. Si no, la otra es pensar que esta, que si I tiene distribución estacionaria, Z igual a... O sea, si I tiene esta distribución, la otra geométrica, Z igual I más 1, tiene la geométrica de siempre. Esta es geométrica de la nuestra, ¿sí? La que venimos usando, que sería una geométrica lambda mu. Entonces, básicamente, la de I, nosotros lo que queremos es la esperanza de la distribución estacionaria, es la esperanza de I y la varianza de I. O sea, que la esperanza de I va a ser la de la geométrica menos 1, o sea, habría que pasar el 1 para el otro lado, y la varianza queda igual. La fórmula para la geométrica era, la esperanza era 1 sobre P, o sea, va a ser mu sobre lambda, a eso habrá que restarle 1. O sea, la esperanza de I va a ser mu sobre lambda menos 1, porque la esperanza de Z va a ser mu sobre lambda, va a ser 1 sobre P. Y la varianza era... 1 menos P sobre P cuadrado, creo. 1 sobre P cuadrado, perfecto. O sea que la varianza sí va a ser la misma, porque el 1 que sumo no cambia nada. Va a ser 1 menos P, o sea... Ah, perdón, estoy diciéndolo mal, porque P es este. ¿Sí? 1 menos lambda sobre mu. Así que va a ser, bueno, esto es mu menos lambda sobre mu, así que es mu menos lambda es mu sobre mu menos lambda, menos 1. Y la varianza, bueno, va a ser, bueno, P es esto, es 1 menos P sobre P cuadrado, escribanlo ustedes, pero con P igual a 1 menos lambda sobre mu. De todas maneras, fíjense que para que todo este razonamiento tenga sentido, esto tiene que ser una probabilidad. ¿Sí? Y esto va a ser una probabilidad cuando pase qué cosa. O sea, mu tiene que ser mayor a lambda. Mu tiene que ser mayor a lambda. Esa de hecho es la condición para que exista distribución estacionaria. ¿Sí? La tasa de muerte tiene que ser mayor que la de nacimiento. Porque si la de nacimiento es mayor a la de muerte, básicamente se va infinito el proceso. Entonces no hay distribución estacionaria. O sea, a largo plazo se va infinito porque hay más nacimientos que muertes. ¿Sí? Entonces, todo esto es cierto si mu es mayor a lambda. Si mu es mayor a lambda, hay distribución estacionaria. La distribución estacionaria es esta, digamos. ¿Sí? O los pisos o esta, como le quieren escribir. Se puede interpretar como una geométrica o como una geométrica del otro tipo. Y la esperanza y la varianza salen de la fórmula de la geométrica. El menos 1 sale de que hiciste la cuenta, no es del... Porque es I más 1, o sea, la esperanza de 1 era 1, es 1. Claro, exacto, porque la distribución estacionaria no tiene esta distribución, nosotros le sumamos 1 para que sea la geométrica que venimos usando. Sí, la que sabemos la fórmula, que es 1 sobre P la esperanza y 1 menos P sobre P cuadrado. Pero la otra forma también se usa, o sea, tienen que saber y un poco acostumbrarse, resignarse, le diría, porque medio que es un bajón, a mí también me molesta, a que según el libro y según el contexto le van a llamar geométrica a una o a la otra. Y bueno, que están relacionadas y tienen que poder pasar de la fórmula de una a la otra. Okay. R usa la que empieza en 0.
Buen dato. A lo mejor puede ser, y puede ser o no, no estoy seguro que tenga algún parámetro para elegir cuál de las dos quiere usar. Pero sí, buen dato. Está bueno. Y otra cosa hay que saberlas, porque después uno si no va, se manda y dice, bueno, R me da la geométrica. Y se manda de cabeza sin pensarlo y sin preguntarse cuál geométrica será. O sin preguntarme si el parámetro tal de la gama es el lambda o es el beta. Digo, esas cosas hay que saber que es así y que, bueno, hay que acostumbrarse, no queda otra. Yo sé que marea, pero mejor acostumbrarse ahora y no hacer una pavada después en algo importante. ¿Ok? O sea que ahí saldría. Fíjense que en este caso, en los procesos de nacimiento y muerte que no son puros, digamos que hay tanto nacimientos como muertes, en general, como el sistema de ecuaciones, fíjense que el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias que escribimos, si lo tratan de resolver, van a ver que no es como que no es recursivo, en el sentido de que, bueno, de la primera sale algo y ya esa la uso para la segunda, como lo hacíamos, por ejemplo, con los procesos de Poisson, que eran de nacimiento puros. En general es más complicado de resolver en forma exacta, por eso, fíjense que lo único que estuvimos estudiando acá es la distribución estacionaria, ¿sí? En otros es más fácil encontrar la solución, digamos, encontrar la distribución de los incrementos resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias, y son esas conclusiones que vimos en clase. ¿Sí? Por ejemplo, en el 5 es un proceso de Erlang, que también es de nacimiento-muerte, bueno, si quieren igual lo vemos. ¿Cuál prefiero? Perdón, me mareé con lo de, o sea, acá cuando vos estás sacando la esperanza, en definitiva lo que vos querés saber es la esperanza de Z. La esperanza de I, quiero. Porque yo dije, si I tiene esta distribución, que es la geométrica con rango que empieza en 0, yo me hago Z igual a I más 1, que es la geométrica con rango que empieza en 1, que es la que yo me sé. ¿Sí? Pero yo quería la esperanza de la distribución estacionaria. Y entonces no entiendo por qué te queda el -1. Porque este mu sobre mu menos lambda, que es 1 sobre P, es la esperanza de Z. Es la esperanza de la geométrica que empieza en 1. Sí. Pero el -1 no entiendo de dónde sale, o sea, ¿no quedaría más 1? La esperanza de 1 no es 1. La esperanza de Z es la esperanza de I más 1. La que yo conozco es esta, que es mu sobre mu menos lambda. Y la que yo quiero es la de la I, que es la que empieza en 0. Entonces... por eso le pasas restando el -1, listo. Claro, exacto. Sí, es re fácil marearse, o hacerlo al revés. Por eso digo que hay que acostumbrarse y bueno, y sí, pensarlo las veces que haga falta. Yo cada vez que hago alguna de estas cosas lo tengo que pensar cada vez, no es que lo tengo automatizado. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el 5 o quieren ver alguno de los otros? El 5 es similar pero con otras fórmulas, o sea, es el proceso, a ver, lo comento y después lo hacen ustedes y no me consultan. El 5 es el proceso de Erlang, que es similar. ¿En qué sentido es similar? Es también de nacimiento y muerte, ¿no? Tiene las dos cosas, pero la tasa de nacimientos es constante, la tasa de muertes no, y es lineal, ¿sí? Entonces, cuando me dicen que es Erlang con intensidades lambda igual 0,5 y mu igual a 1, ese mu igual a 1 quiere decir que en realidad mu sub k es k por 1. ¿Sí? Es decir, que la tasa de muerte va aumentando cuanto más, digamos, a medida, es como decir, cuando hay más poblaciones, mayor la tasa de muerte. Pero la de nacimientos es constante. Esas son las características del proceso de Erlang. Tasa de nacimiento es constante, tasa de muerte no constante y varía linealmente con el estado del proceso. ¿Sí? ¿Qué puedo creo que en clase comenté qué cosas tendría sentido modelizar de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, es una línea de espera de un call center, algo por el estilo. Cuando estoy atendiendo a mucha gente, o sea, los que entran independientemente, con lo cual está bien que sea constante la tasa, pero los que se van es proporcional a los que se están atendiendo en este momento. Si estoy atendiendo a una persona, bueno, cuando termino se va a esa persona. Si estoy atendiendo a 100 personas, en el próximo instante es mucho más alta la probabilidad de que se vaya alguien, porque
O sea, porque piensa que la tasa de muerte es eso, es como una aproximación de la probabilidad de que en el próximo instante se vaya alguien. Si estoy atendiendo a 100, es mucho más probable que en un instante de tiempo, en un periodo de tiempo cortito, a partir de ahora, alguien se vaya. Si estoy atendiendo uno solo, es mucho menos. Entonces tiene sentido que sea más grande cuanto más alto está el proceso. ¿Sí? Pero sin embargo, estos siguen entrando cada uno por su cuenta y es constante. ¿Se entiende? Eso es por ahí una aplicación donde tiene sentido suponer esto. Lo único que cambia en el proceso de Erlang es que, también lo único que vimos fue la distribución estacionaria, lo único que cambia es que la distribución estacionaria ahora es E a la menos lambda mu, lambda sobre mu, por lambda sobre mu a la k sobre k factorial. ¿Sí? Es decir, que si I tiene la distribución estacionaria, ¿qué distribución tiene I? Poisson de lambda sobre mu. Y ahí saca la esperanza y la varianza. Exactamente. Poisson lambda sobre mu y lambda sobre mu es la esperanza y la varianza. Ahí sale mucho más directo, ¿no? Acá lo que me confunde es cómo sacar las condiciones iniciales. Lo mismo que las condiciones iniciales. A ver qué dice del proceso. ¿Dice algo? Dice que dice x0 igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué dice x0 igual a 1? No sé por qué. ¿Por qué? No sé si hace falta que x0, pero lo dice, así que lo hacemos. x0 es igual a 1, con lo cual lo que me está diciendo es que la probabilidad de que x0 sea 1 es 1, y la probabilidad de que x0 sea distinto de 1, o sea igual a k, es 0, tanto cuando k es 0, pasa que acá a lo mejor no estoy considerando, sí, debo estar considerando, sí, tanto cuando k es 0 como cuando k es mayor o igual a 2, ¿sí? O sea que en realidad las condiciones iniciales que vamos a tener que escribir son que P1 de 0 es 1, y que PK de 0 es 0 cuando K es 0 y cuando K es mayor o igual a 2. No sé por qué puse x0 igual a 1 y no me acuerdo. Creo que pensé que había que empezar con... Sí, lo pensé como que había que empezar con positivo, pero en realidad no, porque puedo empezar en 0 y básicamente, como hay nacimientos, lo puedo empezar en 0 cuando hay de muerte puro, ¿no? Porque si empiezo en 0 nunca se va a morir nadie y nunca se va a ir nadie, digamos, por decirlo. Se va a morir. Pero si tengo nacimientos, bueno, puedo empezar en 0 y cuando entra 1, ahí ya tengo 1 y después a partir de ahí puede haber un nacimiento o puede haber una muerte. Pero bueno, use x0 igual a 1, o sea que sí, cambia las condiciones iniciales. Porque podría ser que quiera que empiece en 1, no sé por qué. Porque empieza en 10. Si empieza en 10, P10 de 0 es 1 y PK de 0 es 0 para todos los otros K. ¿Se entiende? Sí, y para sacar lo de las ecuaciones en diferencias y diferenciales hacemos lo mismo, lo de Q por... Escribís Q por el coso, con el detalle que acá los mu te van cambiando, o sea que tu Q, en este caso, es lambda 0,5, así que empezás con menos 0,5, 0,5, 0, 0, 0. Después, mu, acá estás en 0, 1, 2, 3. Mu para acá igual a 1 es 1. Lambda 0,5, así que esto es menos 1,5, 0, 0. Después, acá tenés 0, mu para acá igual a 2 es 2. Lambda 0,5, así que esto es menos 2,5, 0, 0, 0. Entonces, bueno, te van a quedar 1, 2, 3 acá, arriba de la diagonal. En la diagonal, menos 0,5, menos 1,5, menos 2,5. Y acá por abajo, exacto. ¿Se entiende? Ese sería el Q y con eso sacás las ecuaciones. Acá Juan Cruz me pregunta si en los procesos de muerte el rango es finito. Y sí, los de muerte puro necesariamente por un tema de que nunca suben. Entonces, de donde empieces es el tope de lo que puedes llegar. De hecho, como que en el límite es 0 la distribución. Como que la distribución límite es con 0. Salvo que en algún momento se corten las muertes, ¿no? Pero si los mu sub k nunca se hacen 0, en el límite es 0, porque bueno, vas bajando hasta que llegas a 0 y no muere nadie más. Pero sí, en ese caso es finito. En el set pasa lo mismo con lo de las condiciones iniciales, ¿no? O sea, te da que x sub 0 es igual a 1, o sea, te quedarían las mismas condiciones iniciales. Y no sé por qué le puse 1 en eso, qué sé yo, flashé, pero sería lo mismo, exactamente. Bueno, y después la de las ecuaciones las sacamos con la Q que nos dé. Con la Q, que es diferente. Por ejemplo, en el 6, que es el de Euler-Furry,
es un proceso de nacimiento puro, pero con tasa lineal. Es un proceso de Euler-Furey. El lambda, ese lambda que es 0,2 en este caso, me dice que lambda K es 0,2K, ¿sí? Porque es tasa de nacimiento lineal, la tasa de muerte es 0 en este caso, o sea que es nacimiento puro, y, o sea que es más parecido a un proceso de Poisson, pero fíjense que quiero remarcar esta diferencia entre homogéneo y de tasas constantes, ¿sí? Es homogéneo el proceso, ¿sí? No depende, la estructura de probabilidad no varía con el tiempo, pero lo que cambia es, según en qué momento estoy, tengo más o menos probabilidad de que ocurra otro nacimiento, ¿sí? Cuando hay muchos, hay más probabilidad de nacimiento. Tiene sentido, por ejemplo, para modelar, qué sé yo, un cultivo de bacterias. Si tengo muchas bacterias, es más probable que aparezca otra bacteria. Tengo una sola, es menos probable. Así que en el próximo, infinitesimalmente, que en el próximo instante ocurra un nacimiento es mucho más factible si tengo una población muy grande que si tengo uno solo. ¿Se entiende? Por eso es de tasa variable. En esto, lo que estudiamos, sí estudiamos los incrementos. Fíjense que este no va a tener distribución estacionaria, justamente por ser de muerte puro, de nacimiento puro. Los de nacimientos puros en general no tienen distribución estacionaria, a menos que en algún momento la tasa de nacimiento se anule, y entonces, básicamente, la distribución límite y estacionaria va a ser quedarme en el valor máximo que alcanzo. ¿Sí? Por ejemplo, si a partir de K igual a 100, esto se hiciera 0, quiere decir cuando llego a 100 no nace nadie más, pero como tampoco muere nadie más, me quedo en K igual a 100. O sea que a lo sumo en esos casos existiría una distribución estacionaria degenerada. Pero si no, en general, esto sigue subiendo, o sea que distribución estacionaria no hay. Lo que sí podemos estudiar es la distribución de los incrementos. ¿Sí? Vimos en clase que xt menos x0 sigue una distribución, para los de Euler-Furey, sigue una distribución binomial negativa. Todo eso se prueba como resolviendo las ecuaciones del sistema de ecuaciones diferenciales en diferencia. Donde los parámetros son R, la R, es decir, es la cantidad de éxitos, digamos, y E a la menos lambda T. ¿Y la R qué es? La R es esto. Acá dice que es 1. ¿Sí? Pero esto tendría que chequearlo. Yo creo que es la binomial negativa. Creo que es la binomial negativa. Después esto se lo voy a confirmar. Esto creo que es la binomial negativa también, la que cuenta fracasos, no repeticiones. O sea, la que empieza en R, no en R más 1. Así que eso después se lo confirmo, porque las cuentas habría que hacerlos entonces con esa binomial negativa. Claro, porque si no el C no sabemos cuál usar. Claro, exactamente. Porque, a ver, después de esto les dice cuál es la distribución de xt, es una binomial negativa, con R igual a 1, y E a la menos 0,2t. Entonces, cuando me piden, no es la que vimos en clase, es la otra, es la que pasa lo mismo que con la geometría, es como una binomial negativa menos, menos 1. ¿Sí? Es la binomial negativa que empieza en R, que cuenta fracasos. Entonces cambia un poquito la fórmula. ¿Sí? Después la busco y se las paso a la próxima para que la tengan. Pero básicamente, ¿cómo calculo la probabilidad de que x 3,2 sea menor o igual a 4? Bueno, hay que usar la binomial negativa, es decir, es la probabilidad de que x 3,2 sea igual a 0, que en este caso es 0, porque el rango empieza acá. ¿Sí? Esta es la binomial negativa que tiene rango R, R más 1, etc. No la que tiene rango R más 1, R más 2, etc. ¿Sí? Mismo problema que la geometría. Es la que cuenta fracasos. Es la que cuenta fracasos, no la que cuenta intentos. Entonces, esto empieza en 1, el rango, así que sería la probabilidad de que sea 1, más la probabilidad de que sea 2, más la probabilidad de que sea 3. Que se usa la fórmula de probabilidad puntual, pero la otra fórmula de probabilidad puntual, la de la binomial negativa, que empieza en R. Así que después
Búsquenla si quieren, está en Wikipedia, está en la bibliografía, pero yo después la chequeo, ¿sí? Y se las paso. Bueno, básicamente hay que marcar una binomial negativa. ¿Y cuánto va a ser cuál va a ser la distribución? Va a ser con R igual a 1 y este sería el P de la binomial negativa. ¿Con P igual a cuánto? Bueno, a 0,2 e a la menos 0,2 por 3,2. O sea, hay que hacer esta cuenta que me da 0, algo y ese va a ser el P con el que voy a trabajar. ¿Se entiende? ¿No faltaría ahí el 4? ¿Cómo? Porque como dice menor o igual a 4. Exactamente. Y que faltaría igual a 4. Sí, exactamente. Obviamente esto lo pueden hacer en R. Yo creo R si hace con la geométrica que empieza en 0, también debe hacer con la binomial negativa que empieza en R. Así que si quieren lo pueden hacer, valga, no es una redundancia, pero bueno, la casualidad con R. La cuenta de las puntuales. ¿Sí? Y tengo una pregunta. El 7 es, o sea, es otro proceso y el 8, o sea, el 7 lo planteé y el 8 no tengo la menor idea de qué hacer. O sea, me quedé hasta el 7 y el 8 no sé qué hacer. Tenemos el 8. El 7 es similar, pero es el proceso que es de muerte con tasa lineal, de muerte puro con tasa lineal, que es como el caso opuesto del de Euler-Furry. Que es todo parecido, va a tener que escribir el operador infinitesimal, las condiciones, etcétera. Ahora fíjense que empieza en x0 igual a 5, o sea que, ¿cuáles van a ser las condiciones? Que empieza, que P5 de 0 es igual a 1 y todos los otros son 0. ¿Sí? De hecho, el rango ahora va a ser finito, va a haber solo 5 ecuaciones. No, 6 ecuaciones, empezando desde 0. ¿Sí? Porque va a haber... Me perdí. Vamos. En el aire me perdí, perdón. No, está perfecto. En el 8 tenemos proceso de muerte con tasa lineal. La tasa es mu igual 0,1. La tasa no, el parámetro, porque la tasa en realidad termina siendo mu sub k igual 0,1 por k. ¿Sí? No hay nacimientos y x0 es igual a 5. Es decir, empiezo en 5. En ese momento la probabilidad de la tasa de muerte es 0,5, en algún momento pasó a 4, en ese momento la tasa de muerte es 0,4, en algún momento pasó a 3, y así voy bajando hasta llegar a 0, donde me quedo, para siempre. De las trayectorias de esto, ¿cómo van a ser? Empiezo en 5, en algún momento salto a 4, en algún momento salto a 3, probablemente, no es seguro, pero probablemente tarde más porque va bajando la tasa de muerte. En algún momento salto a 2. ¿Podría tardar menos que antes? Sí, porque en realidad es una probabilidad. Pero la idea es que a medida que estoy más abajo, tienden, ¿sí?, a ser más largas los tiempos de permanencia. En algún momento salto a 1, en algún momento salto a 0, y ahí me quedo para siempre. Las trayectorias van a ser así. ¿Ok? Tengo x0 igual a 5. Y así que tengo 5, 4, 3, 2, 1, 0 sería el rango del proceso. Entonces, si tengo... En este caso lo que sabemos es que la distribución, acá sí no hay duda con la fórmula porque la binomial es siempre la misma, la distribución de xt en este caso es binomial, con n igual esto, ¿sí? R le puse acá, que creo que sería 5. ¿Sí? Ese sería R, la cantidad del dónde empieza. O sea, sería una binomial 5 y e a la menos mu por t. O sea, e a la menos 0,1 por t. Todo eso se demuestra resolviendo las ecuaciones de diferencia, no lo vamos a usar. ¿Sí? Pero está en el libro, si quieren. Entonces es una binomial. Entonces, por ejemplo, para calcular la probabilidad... No, eso bien, lo que me perdí es con lo de las condiciones iniciales y las ecuaciones, eso es lo que me marea. Fíjate cómo va a ser Q acá. Q en realidad... Q te quedas 0, 0. Claro, cuando estás en 0, claro, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0 menos 0,1. 0 menos 0,1 porque es 0,1 por K. No, Y 0,1. 0,1 menos 0,1, 0, porque las muertes van arriba. 0, 0.
0, 0,1, menos 0,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1, menos 0,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1, menos 0,1, 0 y 0, 0, no, perdón, cualquier cosa, esto es 0,2, esto es 0,3, porque va aumentando linealmente, esto es 0,4, y esto es 0,5 menos 0,5, es una matriz de 6 por 6. Con lo cual vas a tener 6 ecuaciones. ¿Sí? Podrían escribir las 6 ecuaciones. Si quieren, podrían escribir las 6 ecuaciones y ya está. ¿Sí? O sea, esto lo hago por... O sea, yo según la fórmula que anoté de clase, arriba en la segunda columna, arriba iría un 0 arriba. O sea, como que siempre arriba va un 0. Según lo que yo anoté, no sé. Sí, porque acá va un 0. No, arriba de esa, de la segunda. No, porque esta es la tasa de... No, este es 0,1 porque es la tasa de muerte. Ese sería el mu1. Lo que sería mu1 acá y lambda 1 acá. Y en el medio, menos mu1 menos lambda 1. O sea, arriba de la diagonal te quedan las tasas de muerte y abajo de la diagonal las tasas de nacimiento. Ah, ok, sí, me mareé con los otros, me mareé con los lambda. En el nacimiento, como el de Poisson, por ejemplo, ahí sí te quedan ceros, pero en los de muerte no. Te quedan ceros abajo, en este caso porque es la muerte pura. Y entonces se escribe en el sistema, poniendo acá P0 de T, P1 de T, hasta P5 de T. Y si se fijan, este sí se puede, bueno, esto sería, por ejemplo, la última ecuación sería que P'5 de T es igual a menos 0,5 P5 de T. Y si se fijan, este sí se puede resolver de forma recursiva, pero desde abajo. Porque de acá yo puedo sacar P5 de T. Y después subiendo, puedo ir sacando P4, P3, P2, hasta P0. Y eso, bueno, me va a dar precisamente la fórmula de esta binomial. Las condiciones iniciales acá van a ser que P5 de 0 es 1, porque empiezo en 5, y que PK de 0 es igual a 0 para K menor o igual a 4. ¿Se entiende? Sí, listo. Y la probabilidad de que se haya extinguido la población en t igual a 1,5 es la probabilidad de x 1,5 igual a 0, que sale con una binomial. Con una binomial con n igual a 5, la probabilidad de que sea 0, una binomial con n igual a 5, y p igual a e a la menos 0,1 por 1,5. ¿Se entiende? Ahí sí no hay duda con la fórmula porque es binomial. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? ¿Quieren que veamos un cachito del 8 o lo vemos la próxima? Sí, si querés, vemos el 8. Bueno, para empezar el planteo. Es medio lo que está definiendo acá de vuelta T es el tiempo hasta el primer éxito, ¿no? Le faltan unas llaves al enunciado. Debería decir ínfimo de los T. O sea, le faltaron las llaves. Eso es un error mío cuando lo tipié en el látex. Debería decir ínfimo de. Es decir, ínfimo de llave. ¿Sí? Es medio lo que habíamos visto cuando vimos pasones. Tiempo hasta el primer éxito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es el valor más bajo de T para el cual xt es igual a 0, que es como decir el momento en el que pega el primer salto. Estamos hablando de un proceso puro de muerte con tasa lineal. A ver. Ah, no, es tiempo de extinción, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Es xt, un proceso como el de anterior. Xt, proceso puro de muerte con tasa lineal. Mu. ¿Sí? Es como el anterior, es decir, donde sabemos que xt sigue una distribución binomial, R, que es donde empiezo, e a la menos mu por t, ¿no? Sí. Ese sería la P, el proceso de la binomial.
Y esto, que es tiempo, el ínfimo de los t, tales que xt es igual a 0. Es decir, es como el t más chico donde t es igual a 0. Que sería, bueno, ¿en qué momento yo empiezo, voy bajando? ¿En qué momento llegué a t igual a 0? Que es donde obviamente me quedo porque es puro de muerte. Las trayectorias, recuerden que van bajando hasta llegar a 0. Entonces, esto sería el tiempo de extinción. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente eso es aleatorio porque dependiendo de qué trayectoria resulte, voy a llegar a la extinción, es antes o después. ¿Cómo calculo la probabilidad de que xt sea igual a 0? O sea, sería la probabilidad de la binomial. Claro. Es la probabilidad de una binomial sea 0. ¿Cómo es la binomial? Y es n tomado de a 0. A ver, digo, sería n0 por p a la 0 por 1 menos p a la n menos 0. En una binomial. O sea, Perfecto, sí. y p a la x por 1 menos p a la n menos x. Ahora, n es r y p es a la menos mu por t. O sea que es r0 por e a la, bueno, lo que sea, mu por t a la 0 por 1 menos e a la menos mu por t a la r menos 0. O sea que básicamente me da 1, 1, 1 menos e a la menos mu por t a la r. ¿Ok? Y fíjense que es la fórmula que aparece abajo. Si abajo me dice probar que si t es el tiempo de extinción, que es una variable aleatoria, su función de distribución, o sea, lo que me está diciendo es que analice cuál es la función de distribución del tiempo de extinción. Y me dice que es esta. ¿Y por qué? Porque por definición, ¿qué es la función de distribución de t? El valor de t. ¿Es la probabilidad de qué? Definición de función de distribución. ¿Sigo conectado? De que T grande sea menor o igual a T chiquita. T grande se me da igual a T chiquita. Sí. ¿Qué quiere decir que el tiempo de extinción, a ver, pongámoslo con, qué sé yo, 3,7? ¿Qué quiere decir que el tiempo de extinción es menor o igual a 3,7? Hagámoslo con un número. O eso es equivalente a decir qué cosa. Pensemos. Que T grande, que el tiempo de extinción sea 3,7 o menos, es lo mismo. Después habría que ver si el igual, podemos poner o no el igual, total es continuo, claramente. Si quieren no podemos el igual. ¿Qué quiere decir que el tiempo de extinción, a qué es equivalente decir que el tiempo de extinción es menos que 3,7? Es decir, que se extingue antes de 3,7. Así que en este momento el proceso es ¿cuánto? 0. Si se ve que es lo mismo que decir x. Es medio lo mismo que ya vimos para Poisson, ¿eh? Es el mismo argumento que para Poisson. Es lo mismo que... no el mismo porque acá estamos hablando de extinción, pero es similar. Es equivalente a decir que x 3,7 es igual a 0. ¿Por qué? Si el tiempo de extinción es menor que 3,7, seguro, bueno, en 3,7 ya se extinguió, así que ya es 0. Y si en 3,7 es 0, si quieren pongamos el igual, total no cambia nada, es porque se extinguió o en 3,7 o antes, porque si se hubiese extinguido, si se extinguiera después, este no podría ser 0. O sea que puedo ir para un lado y para el otro, así que son equivalentes. O sea que por eso para todo t sería la función de arriba. Exactamente, sería la probabilidad de que xt sea igual a 0 y por lo tanto es esta. Exacto. Genial. Sí, así que esa sería la distribución del tiempo de extinción en el proceso. Digo, son todos como resultados muy específicos, ¿eh? O sea, después habrá que ver. Es el tiempo, la distribución del tiempo de extinción en el proceso puro de muerte con tasa lineal. ¿Okay? Se aplica en este caso esta fórmula. Pero la idea no es que es una fórmula que les va a ser re útil en un montón de circunstancias. La idea es que entiendan cuáles son el tipo de razonamientos que se hacen para estudiar
las diferentes características de un proceso, aplicado a un ejemplo particular que es este proceso, ¿sí? Es más adquirir las herramientas que aprenderse tipo, en el proceso de puro de muerte con tasa lineal, el tiempo de extinción tiene distribución tal. ¿Qué sé yo? Es un ejemplo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, usando esto uno podría ver, no sé, buscar la esperanza, entonces tendríamos el tiempo medio de extinción. No sé, la verdad ni sé qué da las fórmulas, ni sería lindo, obviamente habría que derivar primero para tener la densidad, después integrar, bueno, cosas que se pueden hacer, ¿ok? Es más para que vean una idea de cómo se maneja este tipo de cosas, porque bueno, después se van a cruzar todo el tiempo con este tipo de cuentas rebuscadas para diferentes modelitos y bueno, es como para ir entrenando un poco. ¿Pues se entiende la idea? Y este razonamiento es muy común, de pensarlo para un lado o para el otro. Genial, perfecto. Bueno, Sí, o sea, sí. para ponerle que en un parcial no puedes tomar esto, graficártelo yo te haría como esto mismo, ¿me entendés? Como que es muy difícil, o sea, vas a la conclusión, no es que hay una demostración. No, a ver, seguramente hay una... O sea, debe haber una... O sea, sí, pero no se me ocurre. Pero si lo pensamos, a ver, definiendo cosas, no es lo mejor, pero el razonamiento está perfecto, ¿sí? O sea, mientras se entienda esto, está bien. Seguramente hay una manera formal de escribirlo, la verdad que en este momento no se me ocurre ni sé si me gasto en pensarlo. Pero sí, el razonamiento está bien. Sí, Perfecto. y es un razonamiento que se repite, digamos, esto de enfocar desde el tiempo, enfocar digamos, de poner la variable en el tiempo, o poner la variable en el estado del proceso, digamos, es un razonamiento que, como ven, se repite. Sí, para un lado, para el otro, pero se repite. Una consulta, arriba que escribiste, en realidad desarrollaste la fórmula de la binomial, lo que no me queda claro es, vos después pusiste 1 menos e a la menos mute, que eso sería nuestro p, digamos, 1 menos p, y elevado a la pi menos... No, elevado a la r menos 0, porque sería a la n menos x sería. A la r menos 0. Ok. Sería que sería, r sería la n y 0 es el valor que estamos calculando. Sí, ok, me confundió ese p ahí, que es la p comilla de arriba, de e a la menos mute. P comilla sí, es acá. Esto es P comilla. Sí. ¿Se entiende? Listo, gracias, profe. Bueno, intenso igual el tema, ¿eh? O sea, si se les hace, no es un tema de lo más sencillo, ¿eh? Hay que ganar las intuiciones al principio, pero bueno, la idea es esa, es empezar a desarrollar un poco esa intuición. Bueno, ¿algo más? Si no, estamos. Después subo la clase. ¿Sí? No, perfecto, muchas gracias. Bueno, el miércoles entonces es la clase de simulación, que casi seguro va a ser grabada. Si cualquier cosa les aviso, pero seguro va a ser grabada porque ya la tengo empezada. Y el jueves nos veríamos para consultas de eso. Si pueden ver un poco de lo de R también. Y me pueden hacer consultas también de R. Y bueno, y si quedó algo de esto, también me dicen. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Nos vemos. Saludos. Igualmente. Ok. Chao. Saludos.